noticia del momento. Que tiene que ver con la reforma tributaria, Violeta, pero en este caso vamos a hablar de las patinetas eléctricas, porque si bien dentro de la reforma se ha incluido a los carros, de alguna manera se ha venido hablando justamente del tema durante todos estos días, pues ahora aparece, por supuesto, un transporte que resulta a todas luces, pues un transporte sostenible, un transporte que nos da, digamos, muchas ventajas en grandes ciudades, como es el caso de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Cartagena, etcétera, donde pareciera que la gente cada vez los está usando más. Pero dentro de la reforma tributaria se promueve ese transporte sostenible, pero parece que solo están incluyendo a los carros, como le decía. Ahora, ¿qué pasa con las patinetas, con otro tipo de transporte en las ciudades? ¿Con quién vamos a conversar a esta hora y cuál es la propuesta que tienen ellos dentro de esa reforma tributaria? Buenas tardes. Buenas tardes, Rosario, oyentes. Y bueno, usted lo dice, usted va por Bogotá y ve una cantidad de patinetas eléctricas, de motos eléctricas, de bicicletas eléctricas, pero sorprendentemente, aún teniendo en cuenta que el gobierno Petro tiene una bandera de sostenibilidad, de descarbonización, llama la atención porque este tipo de nuevas maneras de transportarse en Bogotá o en Colombia no están incluidas de estas exenciones de impuestos. Por eso hoy vamos a hablar con Gabriel Gutiérrez. Él es el gerente de Minca. Esta es una empresa líder en el mercado que trae patinetas, Rochi, patinetas eléctricas. Y bueno, vamos a hablar de por qué esta proposición no avanza. Gabriel, bienvenido a Contrarreloj. Violeta, buenas tardes. Un saludo a toda la mesa de trabajo. Y bueno, Gabriel, comencemos con esa pregunta. ¿Cómo es posible que si el gobierno Petro tiene esta bandera de descarbonización, no los incluyen a ustedes para que tengan beneficios de impuestos y de extensión de IVA? Sí, quería hacer un poquito en retrospectiva el trabajo que se ha hecho anteriormente con el gobierno Duque en la reforma tributaria pasada, en donde efectivamente salieron a flote unos beneficios tributarios interesantes para diferentes medios de movilidad eléctrica, tanto para vehículos como para bicicletas y vehículos livianos. Pero resulta sorpresivo que en estos últimos días, en donde se ha venido discutiendo la reforma tributaria, y en donde diferentes senadores y proponentes han puesto proposiciones en primer debate al respecto de estos vehículos, no se hayan tomado en cuenta. Sabemos de una devaluación del dólar que es delicada, del peso frente al dólar, perdón, que es delicada, en donde existían unos beneficios tributarios para unos vehículos eléctricos por debajo de 50 unidades de valor tributario, VTs. Uh-huh. Pero por encima de ellos siempre ha habido como el reto de poder proponerle a este gobierno, por medio de FENALCO, en donde estamos agremiados, varias de las empresas líderes en este tema, tanto de bicicletas como de patinetas y motos y demás, de proponer al gobierno que si la bandera del cambio que ellos están poniendo sobre la mesa tiene también que ver mucho con la parte ambiental, claro, pues que se alineen mucho con esa bandera y nos muestren a nosotros alternativas también para poder crecer este tipo de sistemas alternativos de transporte, sabiendo que vamos a ayudar también a la descarbonización de la cual ustedes estaban hablando. Y Gabriel, permítame, le insisto, ¿cómo ha sido este proceso ya en las plenarias del Congreso? ¿Por qué cree usted y cuál es la explicación de que esta propuesta, que a todas luces va de la mano con el gobierno Petro, ¿por qué no ha pasado? ¿Por qué no se incluyó? ¿O por qué no se ha incluido más bien? Pues, Violeta, yo creo que es importante también mencionar el interés que ha tenido el ministro de Transporte, porque ha trinado en más de una ocasión la insistencia en la transición de los vehículos de combustible hacia vehículos de energías limpias, por lo cual yo creo que el gobierno sí tiene como la intención de hacerlo, pero
bajo mi punto de vista personal, en una reforma tributaria con tantos intereses encontrados en una mesa de discusión, en las ponencias, muchas veces temas vitales que van de la mano con las propuestas del gobierno se quedan por fuera. Y eso yo creo que es un tema interesante de discutir, y es por qué no se abrió un espacio más largo de debate en el Congreso para poder meter todas estas proposiciones que, de hecho, si uno ve el primer debate, quedaron estas proposiciones por fuera, que esperemos que en los próximos debates de alguna manera podamos discutir con los congresistas, que de hecho son varios. Tenemos Gabriel. Proposiciones de Karina Espinosa, de Oscar Darío Pérez, etcétera. Son más de 7 congresistas que han puesto las proposiciones, pero no se tocaron en ningún momento. Gabriel, si uno quisiera poner sobre la mesa y que la gente que está escuchando en este momento Contrarreloj entienda exactamente la motivación que tienen ustedes para llamar la atención justamente del gobierno, para que sean incluidos estos vehículos de uso, bueno, de transporte en Colombia, en diferentes regiones, como decía al principio de la entrevista, ¿qué podríamos contarles de números? Que usted sabe que los números se quedan rápidamente en la cabeza. Entonces, un aproximado de gente que en Colombia verdaderamente está haciendo uso de este tipo de vehículos electrónicos en el país, hablando específicamente de las patinetas. ¿Qué tan representativas son hoy? ¿Cuál ha sido mejor el aumento que ha venido teniendo ese medio de transporte en el país? Les comento un poquito los datos. Actualmente, el crecimiento que hemos tenido nosotros, y muy seguramente las empresas del gremio que hemos conversado al respecto, pues del incremento de estos vehículos, es alrededor de un crecimiento entre el 200 y el 300% de un año a otro. Eso significa que la gente está transformando su forma de ver las ciudades, 1. 2, hemos tenido también un incremento de kilómetros de ciclorruta que las alcaldías locales en diferentes partes del país han puesto a disposición de la ciudadanía para que se puedan movilizar de una forma más segura y más eficiente en este tipo de vehículos. Sin duda alguna, los números también hay que mirarlos en la parte de emisiones de carbono. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los usuarios que consumen hoy en día nuestros equipos, ya sean patinetas, bicicletas, motos eléctricas, es gente que se está saliendo de un vehículo convencional. Entonces también, más allá de la calidad de vida que le estamos dando obviamente a todos los usuarios de poder moverse de una forma diferente y mucho más eficiente, también hay que meterse un poquito en la propuesta del gobierno de cómo hacer un gobierno mucho más en pro de lo ambiental, que al fin y al cabo pues es toda la crítica que hemos tenido al respecto del petróleo y demás, pero que por el otro lado no hemos visto avances. Claro, y además incluir ya sea una patineta, ya sea una bicicleta, en el día a día de una persona, digamos, que no toca más a esa sostenibilidad, más que estar debatiendo si se va a explorar petróleo o no. Pero entonces traduzcamos, Gabriel, esas cifras de descarbonización y de transporte, digamos, más económico y más amigable con el medio ambiente. ¿De cuánto estamos hablando en plata? ¿Cuánto cuesta una patineta, digamos, de ustedes? ¿Y cuánta plata se ahorra? No sé si ustedes han hecho el cálculo. Una persona normal, ya sea en gasolina, en impuestos, en el seguro, etcétera. Sí, nosotros vemos, no únicamente hablando de las patinetas eléctricas, sino de cualquier vehículo de movilidad liviana con tecnología eléctrica. Estamos hablando que se puede repagar, obviamente dependiendo del medio de transporte previo que estuviera utilizando la persona. Estamos hablando de un repago entre 6 meses y 1 año y medio. Por lo cual, obviamente, para el bolsillo de los colombianos también se podría ver como una inversión en un vehículo que está en pro del medio ambiente y adicionalmente está descongestionando espacios vehiculares, pues que sobre todo en las principales ciudades del país lo estamos sufriendo todos los ciudadanos el día a día. Pues bueno, a nuestro invitado Gabriel Gutiérrez, gerente de Minca Colombia, esta marca líder en el mercado de patinetas eléctricas. Muchísimas gracias por estar con nosotros a Contrarreloj. Y bueno, yo creo que es inminente un debate sobre la inclusión de esta movilidad liviana en esta exención de impuestos. Y yo no sé, Rochi, pero yo quedé con ganas
con ganas de ya sea comprarme una bicicleta, una patineta o algo, pero apoyar al medio ambiente de esa manera. Bueno, pues está bien y nos dio unos números bien interesantes de cómo ha venido avanzando y que cada vez son más las personas que deciden sumarse justamente al uso de medios de transporte eléctrico diferentes en el país. Gracias, Violeta. Feliz tarde.